Hola amigos, muy buenas tardes. Buenas noches, Ciudad de México. Ahora nuestros invitados, parte de ellos están allá en la Ciudad de México y allá pues ya son 2 horas de diferencia más. Nos da mucho gusto que en este programa número 111 de Prooncología y Calidad de Vida, Prooncavia C, nos acompañen en el marco del Día Mundial del Cáncer este próximo 4 de febrero, la licenciada en Trabajo Social Fanny Romero, directora de Respirando con Valor AC, y el doctor Gerardo Castorena. Él es cirujano oncólogo, director médico de México Breast Center y ha escrito 2 libros sobre el cáncer de mama dirigido a pacientes y familiares. Y por supuesto, pues nuestro oncólogo de casa, el doctor Homero Fuentes de la Peña, que pues ya tiene 30 años de experiencia en consulta oncológica y bueno, ¿qué tantas cosas no habrán escuchado en relación a los mitos que hay en torno al cáncer, que es el tema que hoy abordaremos? Así es que muchas gracias por aceptar esta invitación, Fanny, doctor Castorena, muchas gracias. Y pues, no sé, me gustaría primero que platicáramos un poquito qué es lo que hace cada uno de ustedes para entrar en contexto. Y si quieren, pues empezamos con Fanny. Buenas noches, Fanny. Muchas gracias, buenas noches. Aquí en la Ciudad de México, buenas noches. Bueno, mi nombre es Fanny Romero y pertenezco a la Asociación Respirando con Valor. Nuestra asociación apoya a pacientes que viven con cáncer de pulmón y sus familias. Tenemos 10 años ya de trabajo continuo apoyando estas necesidades de atención del cáncer de pulmón, y es que hemos visto que esta enfermedad representa un problema de salud pública que requiere una atención prioritaria, porque el cáncer de pulmón ha sido estigmatizado y olvidado para la atención de esta enfermedad. Esto es lo que actualmente hacemos en Respirando con Valor y ya estaremos hablando un poco más de lo que hacemos. Gracias. Gracias. Doctor Gerardo. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, yo soy cirujano oncólogo, tengo la especialidad en cáncer de mama y tengo el privilegio y la gran responsabilidad de dirigir el primer centro de cuidado integral femenino en la Ciudad de México. Se llama México Breast Center y nos enfocamos al cuidado de la salud femenina en todas las áreas de salud y de enfermedad. Y bueno, pues es un gran gusto estar con ustedes y poder compartir un ratito, un poquito de lo que hacemos y de lo que sabemos con respecto a esta enfermedad. Y bueno, pues generalmente, a pesar de que ya tenemos cerca de 30 años de campañas hablando de cáncer, pues todavía hay muchas dudas en relación a la información que se maneja. Ahorita con redes sociales la gente tiene acceso a información que no está verificada y pues hay muchos mitos en torno al tema, y por eso decidimos hablar de todos esos mitos que ustedes han encontrado, que les cuentan las personas en relación a lo que es la enfermedad. Y el primero de ellos es que cuando escuchan la palabra cáncer, inmediatamente se imaginan que es muerte. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a platicar de toda esta información que no es la más adecuada, que ustedes han podido ver en su experiencia práctica en relación a el cáncer? Bueno, claro que sí, definitivamente el mito de que cáncer es igual a muerte en algún momento tuvo su relevancia histórica en la década de los 50s y 60s. Si eras diagnosticada con cáncer de mama, la probabilidad de que murieras era muy alta. Hoy en día las cosas han cambiado muchísimo y la cifra que les voy a dar es una estadística a nivel nacional. Es decir, no importa si te atiendes en donde te atiendas, si en institución pública o privada, la probabilidad de sobrevivir a un cáncer de mama en México al día de hoy es del 65%. Es decir, de cada 100 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, sobreviven 65. ¿Podemos llevar más alto este número? Definitivamente sí, haciendo campañas de concientización y sobre todo haciendo un manejo protocolizado de la enfermedad. Pero en países del primer mundo este número puede alcanzar hasta un 85% de supervivencia. Muy bien. Doctor Homero. Efectivamente, como dice mi colega y amigo Gerardo Castorena, imagínate, estos 30 años, ya casi 31, porque el 28 de febrero de este año cumplo 31 años de haber egresado de la residencia médica. Y
este impacto que pareciera haberse quedado sostenido en el tiempo, ¿no? Que la gente cree que las cosas siguen siendo igual que eran en los 50s, en los 60s, ha cambiado sustancialmente y está estrictamente relacionado a la etapa clínica de la enfermedad y lo que hoy conocemos en particular en el campo del cáncer mamario, al subtipo molecular del que nos estamos refiriendo. Como hemos tratado en otros programas, no es lo mismo tener un triple negativo que tener un tumor luminal A, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo tener una etapa 1 que tener una etapa 4. Son situaciones completamente diferentes. En nuestro México sigue siendo el reto el diagnóstico temprano. Sigue siendo todavía bajo el índice de pacientes que se tratan tempranamente, cada vez menos, por fortuna. Y en otras áreas como las que maneja Fanny, el cáncer de pulmón, que ha sido el asesino serial de la oncología durante décadas, pues los progresos también son notables. Y esos tiempos en donde el paciente con cáncer de pulmón, si bien vivía 1 año, pues han quedado bien atrás. Pero si en cáncer de mama, que las cosas son relativamente sencillas o deberían de ser relativamente sencillas de diagnosticarse temprano, en cáncer de pulmón es mucho más complicado un diagnóstico temprano. No es imposible, pero lo ves en las estadísticas de los países. Y en el mundo, yo quisiera agregar a esta estadística decir lo siguiente. Hoy día el cáncer no es igual a muerte. Hoy día en el mundo, el 53% de la población mundial global, contando todos los cánceres, se cura. El 47% se muere. ¿Pero por qué? Porque estás contando África, porque estás contando países verdaderamente con alteraciones serias en sus sistemas de salud, con pobreza. Recuerden que Globocan es una agencia que ve cáncer, los 36 tipos de cáncer más comunes en 185 países del mundo. Y no todos estos pues, son los del bloque europeo, ¿no? Tenemos un problema muy serio. Yo diría que si los cánceres se diagnosticaran tempranamente, hoy día con los avances tecnológicos estaríamos en condiciones de que ese 85-90% de los pacientes se curaran. Así que el reto es, y yo corregiría la frase, el cáncer no es mortal siempre y cuando no lo diagnostiques tarde y siempre y cuando seas tratado de manera multi e interdisciplinaria por un grupo de personas que nos dedicamos a esto con seriedad. Eso es lo que yo podría decir. Y bueno, sí hay mitos en torno al cáncer de mama, que generalmente pues es como del que más información hay. Pues sin duda en cáncer de pulmón tenemos el gran mito de que nada más a los fumadores les da cáncer de pulmón, ¿no? Y eso ha hecho mucho daño para la información que se maneja y sobre todo para la atención oportuna. Sí, muchas gracias. Efectivamente, la idea que muchas personas tienen sobre cáncer de pulmón está basada en prejuicios, mitos, que victimizan o culpan a las y los pacientes, lo que lo hace más difícil que puedan obtener una atención integral de calidad. Es que persiste la idea de que el cáncer de pulmón lo desarrolla solo personas que fuman, lo que lo lleva fácilmente a caer en sentimientos y pensamientos de culpa. Debido a esto, quienes padecen cáncer de pulmón son más sensibles de desarrollar trastornos como la depresión, la ansiedad. Socialmente son discriminados por las creencias de una posible adicción del tabaco y efectivamente persiste la idea de fumaste, te lo ganaste. Entonces, eso ha hecho que hoy el cáncer de pulmón, a pesar de que sea una de las primeras causas de muerte por cáncer en México, sea un padecimiento que no tenga la atención que requiere para la atención del cáncer de pulmón. Y también existen otros mitos como el sentimiento y las emociones, guardan rencores. Dicen que si guardan rencores, enfermaron de cáncer de pulmón. Hacen corajes, que reprimieron sus emociones. No solo algunos de estos mitos que giran en torno a la enfermedad, y no hay estudios científicos que amparen tales afirmaciones, por lo que entra en la lista de los mitos respecto al cáncer. Además de que también podemos citar en cuanto a la experiencia que hemos tenido con los pacientes, es de que mitos en torno a los productos milagro, muchos productos que prometen curar casi
todo, pero no existen pruebas científicas que lo avalen, como los remedios naturales, consumir la guanábana, el nanoni, la caserina, la uña de gato, carne o sangre de víbora. Se han acercado muchos pacientes que nos dicen o más bien se acercan mucho a estos productos milagro, y muchas de las ocasiones atañen a que se han mejorado por recibir estos productos milagro. Dejo de pensar que también están recibiendo tratamientos como la quimioterapia, terapia blanco, que han mejorado su calidad de vida y sobrevida del paciente. Pero al momento de que hacen este intercambio de productos milagro, no sé qué es lo que sucede, y aquí están los doctores que me van a ayudar a responderle un poquito mejor a los pacientes. Es que cuando dicen que utilizaron un producto milagro, ellos piensan que fue mucho mejor ese medicamento que un tratamiento convencional. Eso es uno de los mitos que hemos recibido mucho en cuanto al cáncer de pulmón. Y yo creo que también en todo tipo de cáncer, ¿no? Lo vemos en cáncer de mama de la misma manera, y a veces esto lo que hace es retrasar y disminuir las oportunidades de sobrevivencia de las pacientes o de los pacientes. No sé qué tan común lo ven ustedes en consulta, que la gente se va por la medicina que le llaman alternativa en lugar de la medicina que es ortodoxa y que es alópata, ¿no? Bueno, ahí creo que vamos a entrar en un conflicto, porque yo sí creo que la medicina alternativa tiene un lugar bien establecido. Una cosa es el producto milagro y otra cosa es la medicina alternativa. La medicina alternativa, como la acupuntura, que es medicina tradicional china, que es una ciencia milenaria, ha demostrado eficacia en muchísimos padecimientos. Recordemos que nuestra farmacia se derivó de la herbolaria. Entonces, hay muchos productos herbolarios que tienen un gran efecto. Yo no estoy diciendo que sea lo único y que los pacientes se vayan a curar con eso, pero sí estoy diciendo que creo que tenemos que invitar a todos a la mesa. Simple y sencillamente, 85% de los pacientes diagnosticados con cáncer van y buscan algún tipo de alternativa no médica o no científica, digámoslo así, al tratar su mal. Yo lo que digo es que si nos preparamos y nos ponemos a estudiar los médicos para orientar y decirle al paciente cuáles son los que sí han demostrado un beneficio en conjunto con una terapia aceptada científicamente, creo que tenemos muchísimo más chance de salir adelante. Y se los digo porque eso hacemos en México Presente. Nosotros somos un centro de cuidado integral. Tenemos medicina integrativa, tenemos medicina tradicional china y acupuntura, tenemos Reiki, Theta Healing, y tenemos aromaterapia dentro de nuestras terapias en conjunto con las terapias científicas establecidas. De hecho, el concepto como tal de medicina alternativa, que va más enfocado en lo común, en lo que el conocimiento popular maneja, es a sustituir el tratamiento tradicional por este tipo de remedios. Pero obviamente, al hablar de medicina integrativa, pues ya estamos hablando de otro enfoque que se maneja en muchas escuelas, sobre todo pues ya en algunas partes de México, con esta visión, y obviamente que tiene un valor muy importante el conocimiento ancestral en relación a las prácticas médicas tradicionales, pero a lo que yo me refería es a estos sustitutos que busca la gente. ¿Por qué? Porque lo vemos nosotros aquí. No sé si tú pudieras hablar al respecto de cómo llegan tus pacientes, Homero, después de darle vuelta a tantas cosas, a buscar o aceptar por fin el tratamiento con ustedes, ¿no? Yo coincido con Gerardo en este sentido, y a veces es cuestión de semántica y es cuestión de entender qué se le llama a qué cada cosa. Medicina alternativa es una alternativa a la medicina convencional que no debiera de ser enfocada en vez de, sino además de, ¿sí? Pongo un ejemplo preciso. Este fin de semana, el sábado, existió la 9ª revisión del Consenso Nacional sobre el diagnóstico y el tratamiento de los tumores de cáncer de mama en México, ¿okay? Y está aprobado
y recomendado por el consenso nacional que, por ejemplo, los pacientes hagan yoga, por ejemplo, y que los pacientes cuiden su parte psicoemocional, por ejemplo, ¿sí? El problema es que la yoga y la parte psicoemocional y la terapia cognitivo-conductual no pueden sustituir a un tratamiento hormonal en un paciente con un cáncer luminal o a una cirugía en una etapa temprana de cáncer mamario. El rollo es cuando la gente se deja inmiscuir, porque también tenemos que decirlo, existe gente deshonesta que busca mediante remedios milagro mágicos que la gente se embrolle en una serie de rollos y que muchas veces tienen una finalidad comercial. Imagínate en casi 31 años qué no he visto y qué no he oído, además en una ciudad como Tijuana, donde podemos decir que es un poco como la cuna de la alternativa, de la medicina alternativa en México, en donde vemos una enorme cantidad de pacientes extranjeros que vienen en busca de la cura milagrosa y que creen que la medicina es un buffet, ¿no? Y que hay que agarrar de aquí, de acá, de acá. Ah, no, porque yo la quimioterapia me han dicho que es muy mala. No, ¿verdad? Porque yo no, la cirugía, porque yo primero muerta que mutilada, por ejemplo, ¿no? Hay situaciones que no se deben manejar. Y creo que lo que tenemos que ser muy precisos y cuidadosos es justamente de la persona que ofrece estas alternativas. El valor de la acupuntura es, como dicen, milenario y clarísimo. Hay una escuela nacional de homeopatía y yo no creo que estos cuates de la homeopatía, fundamentados en una herbolaria mexicana extraordinariamente rica, no pueden en un momento dado dar una aportación. Hay fármacos en quimioterapia como por ejemplo la vinorelbina, que viene específicamente de las plantas, ¿sí? Y que se usa en forma farmacológica de manera frecuente, ¿sí? Es decir, tenemos que aprender a distinguir entre la una y la otra, entender qué es entre medicina complementaria, medicina alternativa, medicina mágica, y que también una parte de la idiosincrasia del mexicano es eso. A veces se necesita un poquito de explotar esa parte mágica que los mexicanos a veces manejamos en exceso, ¿no? Yo no estoy en contra de que se use, estoy en contra de que se sustituya. Y justamente el concepto es ese, ¿no? Toma lo mejor de los dos mundos y utiliza todo aquello que no le haga mal a tu paciente y todo aquello que pueda producirle un beneficio en su tratamiento o en su sintomatología, ¿no? En su dolor, en molestias. Eso es lo que yo creo que podemos hacer. Y aquí estaríamos hablando de justamente un concepto de salud o de esta visión integral del ser humano, ¿no? Así es. Y enfocado justamente a lo que decía Fanny, ese famoso efecto placebo que muchas veces favorece, ¿no? Con alguno de este tipo de cosas, el tratamiento base que tiene la oncología para los pacientes. Pues vamos a la primera pausa para continuar platicando sobre mitos del cáncer en Prevención en Acción. Oncotips. Realiza ejercicio físico de forma sistemática. La actividad física recomendada consiste en caminar a paso ligero 6 kilómetros por hora 3 veces por semana como mínimo, o realizar ejercicios aeróbicos al menos 20 minutos diarios. Los trajines domésticos o andar agitado de forma cotidiana no es una forma de realizar actividad física. Estas actividades crean cansancio y agotamiento y no sustituyen a la actividad física sistemática. Oncotips. Consume frutas y verduras frescas de hojas verdes y vegetales de colores verdes y rojos. Estos son ricos en sustancias antioxidantes como los carotenos. Sugerimos comer 2 o 3 piezas de fruta y al menos una buena ensalada diariamente, equivalente a una ingestión entre 400 y 800 gramos por día. Continuamos en Prevención en Acción hablando sobre mitos
en relación al cáncer. Y bueno, Fanny ahorita estaba comentando fuera del aire algo que me parece muy interesante. Si lo pudieras repetir, Fanny. Claro que sí. Bueno, es que no creo que esté en discusión la medicina integrativa. Yo estoy más que de acuerdo que los pacientes, cuando una vez que se apegan a este tipo de medicina, les ha ayudado muchísimo a mejorar su calidad de vida y sobrevida del paciente. Pero yo creo que aquí la discusión es cuando los pacientes retoman estos productos milagro, o cuando van con el doctor Google y con la vecina y ellos les dan ciertas recomendaciones de productos que ni sabemos si están probados, que no han investigado si realmente tengan una mejoría. Entonces lo hacen suyo y dejan de ir al profesional de la salud, que ellos principalmente son los que le van a poder ayudar a saber si realmente le puede ayudar o no. Yo creo que sí necesitan saber y ser pacientes más participativos, más empoderados en cuanto a su salud, y entre más información que tenga investigación, que tenga cifras, creo que puede ser la mejor manera de que un paciente pueda mejorar su enfermedad. Doctor Castorena, pero a veces la visión también del especialista, del médico, no es muy abierta. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese punto medio? Porque si bien es cierto, hay algunas, como usted lo menciona, algunas terapias que pueden ser de apoyo, hay quienes las nulifican por completo. Es correcto, y eso genera un vínculo de desconfianza con el paciente. Una de las razones por las que los pacientes buscan alternativas a los tratamientos que ofrecemos nosotros es porque los hemos abandonado, los hemos desacreditado. Se oye muchísimo en consultas que llega un paciente: doctor, me puedo tomar moringa, o me puedo tomar toronjil, o me puedo tomar lo que sea, y el médico automáticamente dice: eso no sirve para nada, eso es una porquería, ¿no? Oye, a ver, espérame, ¿por qué no mejor te pones a estudiar y ves si realmente funciona o no? Yo creo que hay muchísimas cosas que desconocemos. Cuando un paciente se acerca a mí y me dice: oye, ¿puedo tomar esto? O me recomendaron esto. Le dije: mira, mándamelo y déjame averiguarlo, ¿no? Me pongo a estudiar, me pongo a averiguar el producto, y hay veces que digo: adelante, tómatelo, no pasa nada. O hay veces que digo: no, esto no es algo que te vaya a ayudar, pero no desacreditar de inicio. Yo creo que el paciente está buscando alternativas porque en las últimas décadas se siente abandonado por nosotros. Se siente abandonado desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de ser escuchado, porque el médico se transformó de ser un personaje humanista en ser un personaje científico y tecnológico, en donde lo único que importa es lo que la ciencia dice y lo que la tecnología puede aportar. Y ha perdido este sentido humano, que es lo que tradicionalmente caracterizó al médico. Así que yo creo que tenemos que retomar un poquito esos valores. Y también la otra cosa es que una de las grandes funciones y uno de los grandes papeles que ocupa el médico en la sociedad es el de guía, es el de dirigir al paciente, el de educar, y hemos negado esa función primordial que tenemos en aras de imponer conceptos. Así que creo que esto es una gran llamada de atención para el gremio médico, para que empecemos a abrir nuestra mente y empecemos a ser un poquito más empáticos con lo que está sucediendo con los pacientes. No estoy diciendo nada que estoy inventando. Los grandes centros de cáncer en el mundo, estoy hablando de Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, MD Anderson Cancer Center en Houston, Baylor St. Luke's en Houston también, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Stanford, Harvard, tienen grandes departamentos de medicina alternativa que están incorporando hoy en día a sus terapias. No es algo que estoy diciendo yo, es algo que está sucediendo a nivel mundial, y México lleva un atraso gigantesco. Cuando yo era estudiante de medicina, un gran maestro mío, que en paz descanse, me dio el mejor consejo que algún maestro me dio. Me dijo: cómprese un libro de herbolaria y póngase a estudiar, porque se va a enfrentar a muchos pacientes que le van a llegar con esto y usted no puede demostrar ignorancia. Y desde que era yo estudiante, me compré mi libro de herbolaria, y tengo muchos libros que no son de medicina científica y que me han ayudado y me han enseñado muchísimo acerca de
las alternativas que puede usar un paciente. Doctor, en esta visión no vamos tan lejos, incluso a veces se menosprecia la importancia que tiene la nutrición o la psicología dentro de los equipos de trabajo con los pacientes. ¿Para qué vamos más allá? Se sigue escuchando, oiga, doctor, ¿y qué puedo comer? Usted coma lo que quiera. No, espérame tantito, lo que comas va a ser la diferencia en cómo reacciona tu cuerpo, en cómo reacciona tu sistema inmunológico, tanto al cáncer como al tratamiento que te vamos a dar. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros pacientes que mandamos a quimioterapia y que todos nuestros pacientes afortunadamente, entran a protocolo nutricional. Hay muchos pacientes que tienen mínimos efectos adversos de la quimioterapia gracias a lo que están comiendo. A mí me saca chispas y me saca ronchas ver en las salas de espera de los lugares de quimioterapia, de los centros de infusión, maquinitas con comida procesada que están llenos de químicos, de azúcar y de colorantes y saborizantes artificiales que por un lado le estamos poniendo quimioterapia a los pacientes por la vena y por otro lado le estamos alimentando el cáncer. Métele 20 pesitos y síguele dando de comer a tu cáncer, ¿no? A mí me parece completamente incongruente esa postura, pero la vemos mucho. Muy bien. Hay todavía como que también un conflicto en el término de medicina alternativa versus medicina integrativa. ¿Cuál sería el concepto adecuado? Bueno, la medicina integrativa es una especialidad dentro de la rama médica. Son chicos que son médicos, que estudian medicina, que tienen una cédula de médico y que hacen la especialidad de medicina integrativa. La medicina integrativa integra básicamente todas las corrientes científicamente aprobadas de la medicina alternativa, incluyendo y basándose en muchísimo en nutrición y en conexión mente-cuerpo y suplementación natural para ayudar al enfermo a curarse o a mantener su salud. Esta es una especialidad que no tenemos desafortunadamente en México. Los chicos que trabajan con nosotros en México Breast Center son chicos que estudiaron en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, que reciben un título y que tienen un entrenamiento formal durante 2 años de esta cuestión. Pero básicamente es integrar todas las medicinas en una. Y la medicina alternativa son corrientes diferentes que van enfocados en restablecer la salud por una vía o por otra. Bueno, doctor Fuentes, ¿qué otro de los mitos tenemos que sean muy comunes? Ok, antes de pasar al otro mito, nada más déjame puntualizar algo. No puedo estar más de acuerdo con Gerardo en lo que acaba de decir, pero sí quisiera agregar algo. A veces, y no estoy hablando de médicos viejos y médicos jóvenes, pero a veces los médicos pecamos de soberbios con mucha frecuencia y entonces descalificamos al joven, descalificamos al viejo cuando son jóvenes y viceversa, descalificamos a cualquier otra persona que pueda hacer esto. Y realmente te das cuenta que es una situación verdaderamente de abrir la mente y de entender que la medicina integrativa, desde el momento en que la OMS define como el estado de bienestar biopsicosocial y por qué no espiritual también, es una medicina que debe integrar todo esto. Ok, contesto y pasamos a algún otro punto. ¿Cuáles son los otros puntos más comunes? Es que si yo no tengo antecedentes hereditarios y en mi familia no hay cáncer, yo no puedo tener cáncer, por ejemplo. El cáncer es una enfermedad genética y entonces a veces hay confusión entre lo que es la herencia y lo que es la genética y lo que es la epigenética, ya no se diga la genómica y la transgenómica y todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que también pasa mucho por ahí. La gente piensa, es que en mi familia no hay cáncer. Entonces, pues, yo no puedo tener cáncer y la bolita que me salió, pues será lo que sea, menos cáncer, ¿no? Yo creo que ese es otro mito que vale la pena tocar en esta mesa virtual. ¿Algún otro mito, Fanny?
Bueno, principalmente sería con los profesionales de la salud. Algunos pacientes refieren que cuando se acercan al médico prefieren no contradecirlo y no preguntar más, porque no vaya siendo que el información que requiere a retirar eso. Y todo, por lo menos en la asociación lo que busca el paciente para que pueda llevar el paciente tiene N cantidad de dudas, a priorizar y qué es lo que realmente quiere en ese momento para que pueda aprovechar al máximo sus citas que tienen con los médicos. Ok, pues no sé si tengan algún comentario, doctores. No, realmente. Bueno, yo quisiera ahondar un poquito en la parte de la genética. Mire, quisiera decir lo siguiente. Si nosotros somos cuidadosos, observadores, estudiosos, vamos a entender algo que creo que es bien importante. El genoma humano fue descrito por ahí del 2003. Se leyó la secuenciación de alrededor de 25,000 genes que tenemos los seres humanos. Hoy día, lo que es la medicina de precisión y este tipo de situaciones ha establecido claramente que existen algunas alteraciones, que puede haber mutaciones, que puede haber deleciones, que pueden haber ciertas características de nuestro genoma, que son capaces de en algún momento permitir el desarrollo de una enfermedad. Eso es muy diferente a que nosotros tengamos la forzosa necesidad de que yo tenga un familiar con cáncer para que yo pueda desarrollar un cáncer. Y me remito nuevamente a cáncer de mama. Está claro que la porción, por ejemplo, de las mutaciones de BRCA, ¿sí? 1 y 2, está asociado con un mayor riesgo de cáncer de mama. Pero si vemos los porcentajes, la cantidad de pacientes que tienen BRCA con cáncer de mama son mucho menos que las que lo tienen sin la mutación de BRCA, o al menos que se hayan estudiado. Lo cierto es esto. Se nos olvida que la epigenética, que es, vamos a decir, la rama de la genética, que es aquella que estudia todos aquellos impulsos que hacen que la última gota que derrama el vaso. Y lo mencionabas con el ejemplo que me parece brutal de las salas de espera en los pacientes en los servicios hospitalarios, en donde las cargas de glucosa que están ahí de los alimentos procesados, ¿sí? Sabemos todos que puede disparar esto, ¿verdad? Por ejemplo, hoy sabemos claramente que los carbohidratos, que el alimento chatarra y todo esto se da como tal. A lo mejor si yo tengo cierta información genética que puede estar ahí guardadita, esta jamás se va a disparar si yo no hago todo lo demás. Entonces, desde el momento en que hablamos de reducción de riesgos, de que hablamos de prevención y de que sabemos hoy día que no tenemos la forma de poder tener la verdad absoluta en una bola de cristal, sí sabemos que tenemos la posibilidad de reducir al menos el 40% de los casos de cáncer, modificando los estilos de vida de las personas. Vemos, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad presente en el 72.5% de la población adulta en México, que está asociado con el cáncer mayoritariamente muy por encima de los antecedentes genéticos que las personas pueden tener. Pues yo creo que este es un mito importante, porque la gente tiene la idea de que el cáncer es una enfermedad hereditaria. Y las leyes de Mendel, donde hay una herencia relativa y hay una herencia que se da en forma dominante y otra forma recesiva, es otro boleto, es otro campo. Y hay mucha confusión al respecto. Eso es lo que yo quisiera aclarar en relación a la genética. Estamos en Prevención en Acción, el programa de Oncología y Calidad de Vida, y agradecemos que nos acompañe esta tarde-noche la licenciada en Trabajo Social Fanny Romero, directora de Respirando con Valor, AC, y el doctor Gerardo Castorena, cirujano oncólogo, director médico de México Breast Center, y pues que él ha escrito 2 libros. Ahorita le vamos a preguntar sobre sus libros. Vamos a un corte y regresamos.
Oncotips Cáncer de colon. Se estima que el 47% de los casos de cáncer de colon podría prevenirse aumentando los factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Todo lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer se llama factor de riesgo, y todo lo que disminuye esta probabilidad se conoce como factor protector. Los siguientes factores incrementan el riesgo de cáncer colorectal. Edad. El riesgo de cáncer colorectal aumenta a partir de los 50 años. Antecedentes familiares. Tener familiares cercanos que hayan sufrido de cáncer colorectal puede duplicar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Antecedentes personales de pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. Consumo de alcohol, tabaquismo, sobrepeso u obesidad. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Y bueno, dentro de todos estos mitos que la gente comenta, pues hay desde alimentos que pueden causar cáncer, que si el uso del microondas, que si el uso del celular, que si el uso del sostén. ¿Qué tan cierto es todo esto que maneja comúnmente la gente? ¿Es verdad? La gran mayoría de los mitos que circulan por ahí son un mito, no son ciertos. Sin embargo, se generaron en una época en la que tenían cierto de verdad, ¿no? Pero realmente la gran mayoría de la creencia popular es incorrecta, aunque hay algunos que pudieran llegar a tener cierto. A mí me gustaría tomarme unos minutos para platicar con ustedes un mito que es de los que más peligrosos me parecen, porque desafortunadamente vemos muchas fatalidades debido a este mito. La gente cree que el médico encargado de la salud mamaria y de la revisión de las glándulas mamarias es el ginecólogo. Y con todo el respeto, el cariño que le tengo a esta especialidad, que hay grandes especialistas en esta área, ellos no son los especialistas indicados. Los ginecólogos en nuestro país y en muy pocos lugares del mundo no tienen, más bien en muchos lugares del mundo, no tienen un entrenamiento formal en enfermedades mamarias, no rotan por un servicio de mastografía, rayos X, ultrasonido, donde se entrenen en la adecuada lectura e interpretación de una mastografía, no rotan por un servicio de enfermedades mamarias ni benignas ni malignas, y desafortunadamente la gran mayoría de las mujeres acude con este tipo de especialistas para su revisión anual, para su revisión de estudios y ante la presencia de una bolita, de un tumor, de algo, y esto genera el verdadero retraso que tenemos en la paciente que sí se ocupa y que sí acude adecuadamente a buscar servicios médicos. Desafortunadamente, la gran mayoría acuden a buscar servicios médicos con el especialista que no es el indicado. ¿Algún comentario, doctor Romero? Nuevamente no puedo estar más de acuerdo con él. Tú me conoces y yo les digo a los pacientes esto. A ver, mira, glándulas mamarias tenemos los hombres y las mujeres. Tenemos una conformación diferente de glándulas mamarias, un desarrollo diferente y un papel diferente, pero tenemos glándulas mamarias y tenemos tejido mamario. Hay cáncer mamario en el hombre y hay lesiones benignas en el hombre. Vamos a suponer que a Gerardo Castorena y a mí nos saliera un nódulo mamario. Entonces nos vamos a ir a la sala de espera del ginecólogo a sentarnos a que nos revise.
lo menos que va a pasar es que nos van a ver bastante raritos. O sea, no es así. En los países del primer mundo, el cáncer de mama y las enfermedades de la mamaria se tratan por las clínicas de mama, situación infrecuente en nuestro medio, que son equipos multidisciplinarios. Pero la ginecología atiende problemas de la vulva, de la vagina, del útero, del cervix y del cuerpo del útero, de las trompas y de los ovarios, y se acabó el corrido, ¿sí? La glándula mamaria no pertenece al área del ginecólogo. Hay gineconcólogos, ¿sí? Que es otro boleto. Y estamos los oncólogos quirúrgicos, los oncólogos clínicos, que estamos acostumbradísimos a ver esta patología. O sea, sí es muy importante, sí se generan tratamientos erróneos, hay mucha iatrogenia, hay muchas personas que pierden tiempos preciosos, incluso pierden la posibilidad de accesar a curación por un error médico inicial, por operar a una paciente que no es operable, o por dejar de operar a quien sí lo es, en pro de otro tipo de procedimientos incorrectos. Entonces, esto es muy, muy importante en el área de cáncer de mama. Fanny, ¿algún mito más que nos quieras compartir del área donde tú te desarrollas? A mí me gustaría, antes que eso, abonar un poco a lo que dicen en relación a que los pacientes muchas de las ocasiones realmente no saben a qué especialista tienen que acudir. Por ejemplo, hay un paciente que tiene tos constantemente y lo que hacen es ir con los médicos de primer contacto, que tendría que ser así, pero cuando ya persiste durante mucho tiempo este mismo síntoma, continúan con ese mismo con esa misma dinámica, y muchas de las ocasiones los médicos no hacen la referencia al especialista. Entonces, entre esas brechas que existen entre el primero, segundo y tercer nivel, también pierden mucho tiempo los pacientes, además de que no saben con qué especialista, no identifican sus síntomas, aún no identifican los factores de riesgo. Entonces, sí entramos como en una disyuntiva cuando los pacientes no saben a dónde tienen que acudir, y es cuando terminan en un diagnóstico tardío. Entonces, en esa parte me gustaría como considerar que los pacientes, por lo menos en cáncer de pulmón, el 98% de los casos se diagnostican en etapas tardías, y eso es porque los síntomas ya son muy... Ya son muy fuertes o ya muy intensos, y es cuando ya se diagnostica. Entonces, eso es lo que yo podría abonar en cuanto a lo que dicen los médicos para la atención de esta enfermedad. Muy bien. Pues bueno, estábamos viendo también aquí que pues el doctor Castorena ha hecho 2 libros, y porque no nos platica un poquito de ellos, porque pues ya son las 6:44 o 8:44 de ustedes, ya casi se nos acaba el tiempo. Y pues queremos saber de sus libros, doctor. Muchísimas gracias, claro que sí. La inquietud de escribir mi primer libro fue darme cuenta que verdaderamente no hay literatura seria y que un paciente tenga accesibilidad para informarse acerca de un padecimiento. Y esto, al mismo tiempo que eso, quiero hacer una invitación a todos los médicos que nos estén escuchando y que puedan llevarle esta información a los pacientes. Hay un gran vacío de información clara y de información veraz que pueda llegar a los pacientes, y esa es una de las grandes razones por las que buscan en fuentes que no son confiables. Entonces me di a la tarea de escribir un libro científico. Es un libro científico sin duda, pero escrito en un lenguaje extremadamente sencillo, un lenguaje que cualquier persona puede entender y que va llevando de la mano a los pacientes, a sus familiares y a todo aquel que quiera informarse acerca del cáncer de mama, de todos los aspectos más relevantes que rodean esta enfermedad, de tal manera que esto le permite a un paciente saber qué es lo que le puede preguntar a su médico, qué es lo que puede esperar, en qué consisten los tratamientos. 1000 veces nos preguntan, oiga, doctor, ¿es lo mismo radioterapia que quimioterapia? O la gente cree que solo existe la mastectomía, que es decir, quitar la mama por completo. Entonces, la idea es llevar de la mano de una forma muy sencilla y en un lenguaje muy amigable y muy empático al paciente y a su familiar en todo lo que rodea al cáncer de mama. Obviamente no es un libro que va a aclarar dudas específicas de cada caso, pero que sí puede orientar y puede ayudar al paciente a tener un mejor norte de qué es lo que puede esperar y cómo participar activamente
en la toma de decisiones tanto de su diagnóstico como de su tratamiento. Esta información le puede decir al paciente, a ver, doctor, espérame, yo sé que hay esta otra alternativa, a ver, platíquemela, ¿existe o no existe? ¿Soy candidato o no soy candidata? Y esa es la idea de los libros. El primero fue escrito en el 2010 y desafortunadamente ya no lo reeditaron, no se puede conseguir de forma física, se sigue estando presente en tiendas de libros electrónicos. Y el segundo salió publicado en el 2019 y está en todas las librerías de prestigio físico, en formato electrónico, y también está en el formato de audiolibro. ¿Nos puede dar los títulos, por favor, de las obras? Claro que sí. El primero es 20 respuestas para cáncer de mama por Grupo Vergara, que es Ediciones B, y que ya lo adquirió Random Penguin House, de hecho. Y el segundo se llama El libro del cáncer de mama, la vida más allá del diagnóstico. Y bueno, pues si tenemos información de cáncer de mama, y afortunadamente es de lo que más tenemos información, ¿qué podemos esperar en el tema de cáncer de pulmón, Fanny? Pues bueno, realmente ahorita escuchar este libro, la verdad, abre mucho panorama, porque no creo que solamente estas preguntas que hace, que resuelven este libro, solamente sea para cáncer de mama. Me imagino que pues nos puede ayudar mucho a los pacientes que viven con diferentes tipos de cáncer, que no solamente cáncer de mama. Y la verdad, creo que nos vamos a dar la tarea para poder conseguir el libro, porque en muchas de las ocasiones sí necesitamos un respaldo, y qué mejor que a través de una publicación de un especialista. Pues algo más que quieras comentar en relación a tu asociación, porque estamos ya por finalizar el programa. Claro que sí, nada más para puntualizar que Respirando con Valor, en alianza con otras dos asociaciones civiles, que es Fundación de Alba y Fundación Salvati, hace 2 días hicimos el lanzamiento del estudio Cáncer y Desigualdades en México, y bueno, realmente para nosotros ha sido, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, migrar no solamente de apoyo a la atención del cáncer, de apoyo a pacientes, sino también cómo lo vemos a través de una mirada con el acercamiento también con la academia, para poder representar las principales problemáticas que tiene la atención del cáncer, y hace una comparación con tres países que tienen un sistema de salud muy parecido a México, y además hace unas recomendaciones en cuanto a política pública para la atención del cáncer. Y es que ya no podemos dejar a un lado la atención de esta enfermedad, y necesitamos programas integrales para la atención del cáncer. Y qué mejor fecha que ya el 4 de febrero, que es el Día Mundial contra el Cáncer. ¿Nos repites el nombre de la publicación? Claro que sí, se llama Cáncer y Desigualdades Sociales en México, y lo pueden descargar en la página del Colegio de México, en la sección de Desigualdades Sociales. Muy bien. ¿Cuáles serían los retos que tenemos ahorita enfrente? ¿Qué podemos hacer este año para mejorar las condiciones en general de nuestra comunidad a la que atendemos? No sé, ¿qué pueden opinar? Antes de pasar ese tema, perdón, sí. Fanny, gracias a 20 respuestas para cáncer de mama, Ediciones B se dio a la tarea de hacer una serie de libros que se llaman 20 respuestas, y está publicado en el 2011, el de 20 respuestas para cáncer de pulmón, escrito por el doctor Oscar Chanona. Está el de cáncer colorectal, está el de cáncer de próstata, está el de cáncer ginecológico. Sacaron 5 o 6 libros a raíz del libro que tuve la bendición de publicar, y existen esos libros en formato YOG electrónico. Muchos de ellos ya tienen datos pues un poquito atrasados, pero creo que te puede ayudar ese libro si lo buscas. Es Ediciones B, 20 respuestas para cáncer de pulmón, por el doctor Oscar Chanona. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué podemos esperar? Desafortunadamente este 2020 nos trajo un retraso en los diagnósticos de cáncer de mama. La gente se encerró en sus casas, y podemos identificar 3 grupos de pacientes oncológicos. El que ya tenía tiempo con el diagnóstico de cáncer de mama, con el diagnóstico de cáncer, y que ya había concluido su tratamiento y estaba en seguimiento, y ese es el menos problemático de todos los grupos. Ese, pues sí nos conviene que esté en su casa y que se cuide y que no haga nada.
El segundo grupo es el de pacientes de reciente diagnóstico que estaban a punto de enfrentar o enfrentando alguno de los tratamientos, cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapias blanco, cualquiera, y que por alguna razón se retrasaron sus tratamientos, y eso va a tener un impacto que lo estamos ya empezando a ver en este 2021 y hay que tener mucho cuidado. Pero el que más me preocupa es el tercer grupo, es el paciente que está en su casa, que tiene cáncer y que nadie lo sabe, ni siquiera él mismo, porque no ha acudido a hacerse su Papá Nicolau, porque no ha acudido a hacerse su mastografía, su ultrasonido, no ha acudido con un médico porque tiene un sangrado de tubo digestivo bajo, no ha acudido con un médico porque tiene tos, no ha acudido con un médico porque tiene alteraciones urinarias y que pueden estar enmascarando, ocultando y haciendo crecer un cáncer. Entonces, si tienes algún síntoma, si eres paciente, por favor no dejes de buscar una alternativa para no retrasar tu diagnóstico. Este grupo nos va a impactar en la mortalidad en los siguientes años. Nosotros en México Breast Center más o menos diagnosticamos entre 15 y 20 pacientes cada mes con cáncer de mama. Y durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre andábamos diagnosticando 1 o 2 pacientes. La pregunta es, ¿dónde están esos pacientes que no estamos diagnosticando? Ahorita están empezando a llegar, van a llegar a lo largo de este año, pero desafortunadamente ya van a llegar, como dijo el doctor Romero, en etapas más avanzadas y que dificultan la labor que tenemos. Entonces, creo que si es momento de cuidarnos, creo que esta pandemia es algo serio que amerita una actitud responsable, pero dentro de la responsabilidad es cuidar nuestra salud. Así que, por favor, si tienen algún síntoma o si están postergando demasiados sus estudios, no lo hagan, acudan con un médico. Hoy en día sabemos que se pueden hacer muchas consultas de forma virtual y eso puede salvar muchas vidas. Fanny. También creo que todavía falta un largo camino por recorrer. Todavía dicen que hemos visto apenas la luz a lo largo del túnel. Creo que todavía falta mucho. Los pacientes que, bueno, en este caso vemos en Respirando con Valor, sí requieren una atención y cuidadosa, y tal vez estaríamos pensando y adelantando un poco a la vacunación para los pacientes que viven con esta enfermedad, independientemente de cualquier tipo de cáncer, y que también ellos se acerquen. Hay muchas plataformas que están proporcionando información científica, pueden acercarse a diferentes organizaciones civiles que apoyan a diferentes tipos de cáncer. En este caso es cáncer de pulmón, pero existen muchísimas más, hay alternativas, hay opciones y pueden buscar en diferentes, es más, con diferentes asociaciones podemos hacer la referencia para que no se queden con dudas y también podamos hacer una canalización con otros servicios. Doctor Romero. Yo creo que hay un sinfín de retos, pero algo que a mí me preocupa mucho, por supuesto todas las patologías oncológicas, pero me preocupa mucho cáncer de pulmón. Y estamos ante una enfermedad nueva, emergente, sistémica, donde conocemos muy pocas cosas todavía de ello. Y hay que recordar que hay un grupo grande de pacientes que tienen secuelas y muchas de ellas son secuelas respiratorias. Se fue el audio, doctor Romero. Perdón, no sé si me alcancé a escuchar. No, decía yo... Adelante, okay, estamos cerrando ya. Decía yo que había un sinfín de retos, ¿no? Pero que me preocupa mucho el cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque es la entidad que más gente mata en México. Porque sabemos de antemano que, por ejemplo, pacientes que han tenido cicatrices de tuberculosis han desarrollado cáncer de pulmón en cicatrices tuberculosas, que el COVID-19 está dejando pacientes con fibrosis pulmonar, que el tiempo que tiene que transcurrir para un cáncer de pulmón es mucho más corto que el de un cáncer de mama, y que estos pacientes que están en casa, a los que se refería Gerardo Castorena, de mama, de colon, de pulmón, son un grupo de riesgo. Eso es básicamente lo que tengo que decir. Pues les agradecemos infinitamente su participación, que hayan aceptado esta invitación. Gracias,
Fanny, gracias doctor Castorena, gracias doctor Romero por haber estado con nosotros esta tarde en Prevención en Acción, el programa de Proncología y Calidad de Vida, y pues esperamos volverlos a tener muy pronto con nosotros. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Gracias.